Bienvenidos a todos, es una alegría poder encontrarnos de distintos países de América Latina, de Argentina, de Chile, de Perú, de Uruguay, de Colombia, para celebrar el centenario de nuestra facultad y el cincuentenario del Concilio Vaticano II. Y vamos a comenzar esta mañana el acto escuchando las palabras del rector de nuestra universidad, Monseñor Víctor Fernández. Muy buenos días a todos. Creo que todos los que estamos aquí nos sentimos honrados de poder participar de este acontecimiento tan lindo, porque los 100 años de nuestra facultad nos permiten recoger y relanzar una historia de pensamiento y de vida eclesial. En este marco me gusta destacar que en 1960, con el decreto Catholici Populi Argentinae de la Santa Sede, por el cual se constituyó la Pontificia Universidad Católica Argentina, la preexistente Facultad de Teología fue integrada, nombrándosela como la primera de sus facultades. Solo varios años después se integró pleno iure. Nuestro carácter de universidad pontificia supone y exige una facultad de teología que pueda asegurar una rica integración del saber en el conjunto de la comunidad universitaria. Pero quisiera referirme ahora brevemente a algunas características concretas de esta facultad nuestra. Facultad que me acogió como parte de su claustro y me ayudó a madurar como teólogo, y luego me permitió hacer un aporte como vicedecano y decano. Así pude advertir más de cerca los grandes valores de nuestra facultad. Por dar algunos datos, a más o menos el 70% de los profesores son doctores, una proporción que no se encuentra en el resto de la universidad. También tiene una actividad gratuita de investigación. Esta facultad ha ido creando grupos de reflexión, ¿no?, por temas afines, seminarios permanentes, interdisciplinarios, que se han vuelto una cantera de pensamiento y también de publicaciones. El doctorado de esta facultad fue reacreditado en 2007 por la CONEAU con la categoría A, por su excelencia académica. También es un caso único. Otro orgullo es la biblioteca, con más de 70.000 volúmenes de teología, filosofía, historia, con muchas fuentes, más de 300 revistas especializadas y un fondo histórico del siglo XVI, XVII y XVIII. Otros valores, quizás menos tangibles, están en el hecho de ser casa y escuela de comunión, de ser una comunidad eclesial. Aquí se tejen vínculos fraternos entre alumnos, alumnas, de muchas vocaciones, carismas, comunidades, congregaciones, diócesis, sacerdotes, seminaristas, consagrados y consagradas, laicos, laicas, gente de las provincias, de otros países, con la conciencia fraterna que brinda el Evangelio. Esto produce una rica experiencia formativa. Pero lo que más me interesa destacar es que esta facultad es depositaria y custodio de una tradición teológica propia que se fue tejiendo a lo largo de su historia de 100 años. Esta teología tiene algunas características que la distinguen y que han terminado enriqueciendo al magisterio universal a través del Papa Francisco. Una teología que por una parte fiel, sólida, que siempre ha estado enraizada en el tomismo, y al mismo tiempo es una teología abierta, atenta a las Sagradas Escrituras, sobre el cauce del concilio, íntimamente permeada por las preocupaciones pastorales de la Iglesia, en diálogo con el mundo
con las angustias y esperanzas del pueblo de Dios, con la cultura, con la experiencia espiritual. Dentro de esta línea distintiva hay como una raíz que me gusta destacar que unifica distintas corrientes de pensamiento dentro de la misma facultad. Se trata de una especial valoración de la fides qua o del credere in Deum, de la fe como inclinación sobre todo, más que como contenido explícito. Y esta valoración se ha dado de distintas maneras. En quienes han prestado atención especialmente a la cultura popular, como Tello, Gera y sus conocidos discípulos, incluyamos allí también nuestro departamento de historia, pero igualmente se da este primado en quienes han dialogado más con la cultura académica o artística, como Briancesco, el actual decano, quienes trabajan en ecumenismo o en estética, procurando percibir modos de actuar del dinamismo de la fe en contextos no explícitamente cristianos. Esta gran línea que se manifiesta de diversas formas está muy presente, por ejemplo, en el magisterio que encontramos en Evangelii Gaudium. Basta leer algunos párrafos, por ejemplo, uno sobre la cultura popular. La piedad popular no está vacía de contenidos, sino que los descubre y expresa más por la vía simbólica que por el uso de la razón instrumental. Y en el acto de fe se acentúa más el credere in Deum que el credere Deum. Punto 124. Si nos referimos a la cultura académica, literaria o artística, podemos leer: los creyentes nos sentimos cerca también de quienes, no reconociéndose parte de alguna tradición religiosa, buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza. O cuando habla de la cultura urbana, donde está esa presencia de Dios que no debe ser fabricada, sino descubierta, develada. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Tanto Tello como Briancesco podrían coincidir con el siguiente párrafo. La palabra tiene una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que una vez sembrada crece por sí sola, también cuando el agricultor duerme. La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, eficaz a su manera y de formas tan diversas que superan nuestras previsiones y rompen todos nuestros esquemas. O finalmente, un párrafo que al decano le gustará: el anuncio del Evangelio se hace no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte, ofrece un banquete deseable. Todo esto ha tenido en nuestra facultad un espacio de larga maduración. Y finalmente sería el momento de nombrar a muchos que entregaron sus vidas a la facultad, empleados, docentes, directivos. No es posible hacerlo aquí, pero el centenario es la ocasión de rezar por todos ellos. De todos modos, ¿cómo no mencionar a algunos que ya no están y a algunos viejos que persisten, cuya marca todavía se siente? Gera, Tello, Giaquinta, Ferrara, Briancesco, Rivas, por nombrar solo algunos grandes que pude conocer, tan distintos entre sí, pero tan parecidos en algunas cosas. Por ejemplo, admiro la disponibilidad de ellos que durante mucho tiempo trabajaron con un salario ínfimo, con una llamativa humildad, un poco solos y a veces abandonados, con una generosa capacidad para hacerse a un lado y dejar lugar a otros, muchas veces envueltos en un silencioso olvido, cuando no injustamente criticados. Valga este recuerdo solo como ejemplo significativo para recoger a través de ellos a tantos que fueron instrumentos de Dios para construir esta hermosa historia. Muchas gracias.
Vamos a escuchar ahora al decano de la facultad, el padre Ortega, que nos va a dirigir sus palabras. Estimado Monseñor Cardenal Walter Kasper, señor Arzobispo, rector de la Universidad Católica Víctor Fernández, autoridades de la Universidad Católica que se han hecho presentes en este acto, profesores, alumnos, amigos, amigas, colegas. Es un honor para mí darles la bienvenida a esta casa y así inaugurar juntos este congreso que hemos preparado con afecto y dedicación. Como actual decano de la Facultad de Teología, me quiero dirigir a ustedes con palabras que pretenden ser algo más que el mero cumplimiento de una formalidad académica. Las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si no se presentan nuevamente a partir de una confrontación con el contexto actual en lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad. Laudato Si 17. Me parece que las palabras del Papa Francisco ofrecen la perspectiva ideal para inaugurar estos días de encuentro y reflexión en torno al Concilio Vaticano II, en los que queremos dar gracias a Dios por el don de ese nuevo Pentecostés que desde hace 50 años anima y renueva la vida de la Iglesia. Lo hacemos junto a nuestros hermanos y hermanas del Cono Sur, en el marco de un congreso teológico que nos parece ser la manera más adecuada de celebrar los 100 años de vida de esta facultad. Está claro que al aunar ambos aniversarios no perseguimos una mera y pasiva rememoración de acontecimientos del pasado, sino el objetivo de pensar juntos, serena y a la vez apasionadamente, la recepción y la proyección del Vaticano II. Se trata entonces de algo actual. Queremos confrontar la riqueza teologal y pastoral del concilio con el contexto actual en lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad. Nuestros tiempos no son los del concilio, pero él puede mantener su actualidad y ser brújula si, siendo fieles a sus textos y a su espíritu, logramos discernir juntos las cuestiones de fondo, especialmente eso inédito para la historia humana que está en juego en nuestra época. Quiero ofrecer ahora una posible aproximación al tema. Para eso es conveniente adoptar una perspectiva histórica, como nos ha enseñado a hacerlo el Concilio y como propone el título del Congreso. Sintetizando mucho, tal vez excesivamente, resulta claro, como señala Maurice Bellet, filósofo, teólogo y psicoanalista francés, a quien debo lo esencial de las ideas que presento, que la época del Vaticano II, antes y después de él, fue un tiempo de búsqueda, de efervescencia, de iniciativas, de riesgos. Se entraba en una época eclesialmente novedosa, la de una reconciliación con la modernidad, con lo que ella había engendrado de bueno y necesario. Para muchos católicos fue el inicio de algo nuevo, salir hacia el mundo, poner fin a un cierto pesimismo cristiano, valorar cuanto en la sociedad civil parecía sintonizar con el Evangelio, especialmente la fe en la humanidad y la esperanza en alcanzar una fraternidad universal. Fueron momentos de optimismo y de apertura en que los cristianos y la Iglesia abandonaron la hostilidad y las condenas hacia los de fuera, los no creyentes. Momento de los movimientos, en los cuales se buscó impregnar con el Evangelio
toda la vida, momento de misión en que los cristianos descubrieron hasta qué punto el mundo se había alejado del cristianismo. Se le dio prioridad a la presencia en el mundo por sobre la proclamación de la doctrina. De allí que esa presencia fuese muchas veces silenciosa en palabras, pero elocuente en el testimonio de esa disposición fraterna universal en la que radicaba lo esencial de la fe en la humanidad. Ese silencio llevó a preferir hablar poco de Dios como objeto de un saber, y se interpretó el silencio de Dios como invitación a actuar y a pensar por nosotros mismos. Por otra parte, los cristianos buscaron estar presentes en el mundo y allí ser activos y locuaces, abrazando las causas justas, usando el lenguaje en el que ellas se expresaban, participando en sus luchas, comprometiéndose allí donde se combatía por una sociedad más justa. La ciencia no fue vista como una amenaza para la fe, sino al contrario, el lugar en el que ella podía encontrar una nueva expresión. Esta atmósfera de renovación y creatividad, con sus luces y sombras, se prolongó varios años. Pero luego se produjo un deslizamiento, no en todos, y al principio fue invisible. Apareció ante todo en las generaciones siguientes a las que habían vivido en la época del Vaticano II. Ejemplo paradigmático, el de padres y madres que habían sido militantes cristianos, pero cuyos hijos habían perdido la fe. El silencio testimonial al que hemos aludido parecía haber perdido su referencia trascendente. Los templos se vaciaban y no solo en Europa. ¿Estaba desapareciendo toda fe? Algunos así lo pensaron y señalaron al concilio como el gran responsable de esa situación. Se produjo entonces una reacción protagonizada por muchos creyentes y por algunos miembros de la jerarquía, una reacción que podía tomar, y de hecho tomó, la forma de un conservadurismo y de un integrismo que se contrapusieron frontalmente al impulso renovador del Vaticano II. La religión pareció volver a encontrar su lugar propio, el de la doctrina, la moral y el culto. Se privilegió la seguridad por sobre la búsqueda y la renovación. Pero la reacción adoptó también otro estilo. ¿En qué consistió? En que sin condenar ni abandonar el gran movimiento de emancipación y de reconciliación con el mundo moderno, se pensó que había que reorientarlo. No era necesario abandonar la fe en lo humano, ese terreno común que los cristianos compartían con los hombres de buena voluntad. Pero se buscó completar esa fe, corregirla, contrapesarla con la fe en Dios, la única que podía fundamentar la fe en el hombre, precisar su sentido, señalar sus exigencias. En síntesis, y para decirlo con palabras de Belet, había que agregar a Dios. Esta actitud tuvo el mérito de rescatar el concilio. Ahora bien, cuando la analizamos en profundidad, descubrimos que ella no resolvió realmente el viejo conflicto de los tiempos modernos, a saber, la rivalidad entre Dios y el hombre, el divorcio entre fe y razón, entre iglesia y mundo. Y no lo resolvió porque el Dios agregado a la fe en el hombre es un Dios ya supuesto por anticipado, un Dios que por lo tanto no tendría necesidad de aparecer, de manifestarse. Pero si Dios no acontece ni aparece en el hombre, en su vida, entonces ese Dios, aunque se lo agregue, está separado, ausente, lejano, y se diluye finalmente en una idea, por más bella que ésta sea.
Para superar esta situación se abre una vía, a saber, la de encontrar viviente a Dios sin que sepamos exactamente de qué se trata eso, allí donde florece la vida humana verdadera, en la relación fraterna, que habiéndose despojado de toda violencia, se ha sido hecha, puro ágape, amor, caridad, don, ternura. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Es en esa relación donde nace lo humano de lo humano más que humano, y es allí donde nace, se manifiesta Dios. Y si se manifiesta, no hay que agregarlo. Lo que el contexto actual tiene de inédito podría tal vez formularse así: todo pasa en el hombre, no hay nada que agregar, pero hay que mantener la distancia, porque el ser humano no es Dios, sino su morada, la morada de la fuente inacible e inagotable de todo lo que es y que desborda infinitamente todo lo que el hombre sabe y posee. Hoy, gracias al Vaticano II y cuando ya ha pasado mucha agua bajo el puente, podemos pensar y decir estas cosas sin el riesgo de un reduccionismo antropocéntrico del absoluto. Se trata del hombre y allí, en él, manifestándose, naciendo en él, se trata de Dios, de su exceso. En esta época histórica, poscristiana, posfilosófica y posmoderna, lo inédito tal vez sea que advertimos mejor que al Dios de Jesucristo no lo conocemos plenamente por anticipado, a partir de la religión o de la metafísica, sino en el ejercicio de la relación interhumana, cuando se la vive en la radicalidad del amor. Por cierto, Dios no se reduce a ella, al contrario, Él es su apertura infinita. Si esto es así, podría perfilarse ante nosotros una fecunda renovación de la teología, ya comenzada, sin duda, con los grandes teólogos de la época conciliar. Una teología que sea una ciencia de lo humano, pero de una profundidad tal que haga advenir una ciencia de lo inaudito, de lo inimaginable, es decir, una ciencia de Jesucristo, el hombre ágape. Quien me ve, ve al Padre. Concluyo. El último capítulo de la encíclica Laudato Si señala que la humanidad posmoderna no encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla, y propone difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano. Creo que hoy la teología puede comprender mejor, gracias a lo que nos ha señalado el Concilio, que la fe en Dios, en ese Dios amor, que encarnándose se manifiesta en el nosotros humano, y la fe en el hombre, en ese hombre amado, que amando supera infinitamente al hombre, son más que inseparables. Superados los viejos conflictos de la modernidad, tal vez sea en esta alianza doblemente crítica de idolatrías y de antropolatrías donde despunte el nuevo paradigma antropológico que la humanidad posmoderna busca a tientas. Que estos días de agradecimiento a Dios y de encuentro fraterno nos estimulen a todos a profundizar y acompañar esa búsqueda. Muchas gracias. Quiero leer algunas adhesiones para nuestro congreso que expresan todas la alegría de unirse a nuestra fiesta.
del cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, de Monseñor Emil Sherix, nuncio apostólico en la Argentina, de Monseñor Alfredo Seca, arzobispo de Tucumán, de Monseñor Eduardo Eliseo Martín, arzobispo de Rosario, de Monseñor Juan Alberto Puigari, arzobispo de Paraná, de Monseñor Fernando Carlos Maletti, obispo de Merlo Moreno, de Monseñor Hernán González Cazón, administrador diocesano de la diócesis de Oñatuya, de Monseñor Guillermo Rodríguez Melgarejo, obispo de San Martín, de Monseñor Pedro Candia, administrador diocesano del obispado castrense. Y seleccionamos un párrafo de una de estas cartas de estos obispos, que es la de Monseñor Carlos José Tisera, que expresa la gratitud hacia la vida de la facultad. Tisera es obispo de Quilmes y dice así un párrafo de su carta. La diócesis de Quilmes, por mi intermedio, hace presente su gratitud por el inestimable servicio que esta alta casa de estudios ha brindado a esta porción del pueblo de Dios, como a tantas iglesias particulares de Argentina y de Latinoamérica. La diócesis de Quilmes tuvo como primer pastor a Monseñor Jorge Novak, que junto a los padres Ricardo Bastán y Rubén García fueron los promotores de lo que hoy es la Cátedra de Historia de la Iglesia Hispanoamericana y Argentina, y cita unas palabras del cardenal Poli. Por ello, continúa Monseñor Tisera, nos sentimos muy cercanos a esta celebración jubilar. Personalmente siento el deber de agradecer a la facultad los años que he disfrutado en sus aulas, junto a tantos alumnos y discípulos de verdaderos maestros de teología, como los padres Lucio Ojera, Rafael Tello, Carmelo Yacuinta, Ricardo Ferrara, Jorge Mejía y tantos otros servidores de la palabra de Dios. Quiero darles la palabra a Leonid Bosch, que es el vicario general del Patriarcado de Constantinopla en la Argentina, y quiere leer un saludo de su arzobispo. Buenos días a todos. Eminencia, Excelencia, Reverendo Padre Decano, Reverendos Padres, honorables profesores, estimados alumnos, amigos y amigas. Agradecidos a Dios que misericordiosamente los favoreció con un fraternal encuentro en aquellos sacros lugares donde se consumó el misterio de la salvación a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, y donde nació la Iglesia a través de la efusión del Espíritu Santo. El Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras I no han perdido de vista la determinación propia de cada uno y consiguientemente no han deseado omitir ningún gesto que la caridad pueda inspirar y facilite el desarrollo de las relaciones fraternas, así tomadas entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Ellos están convencidos de que al actuar de esta manera están respondiendo a la llamada de la gracia divina que hoy guía a la Iglesia Católica Romana y a la Iglesia Ortodoxa, así como a todos los cristianos, para superar sus diferencias con el fin de volver a ser uno, como el Señor Jesús pidió a su Padre por ellos. Cuando el arzobispo metropolitano de Buenos Aires, Monseñor Taracios, me solicitó que realizara un saludo en su nombre para este Congreso Internacional y para el aniversario de esta alta casa de estudios, me puse a buscar ciertos textos históricos referidos a la materia. El texto completo de la Declaración Común entre los Patriarcas del Occidente y del Oriente del siglo XX, con el cual di inicio al saludo, se puede encontrar también en la página web de la Santa Sede, en un apartado que se titula Epílogo del Concilio Vaticano II. Desde mi punto de vista, el nombre de este apartado no hace referencia a una mera nomenclatura referente al archivo de textos. Creo que no es casual y por ende he de darle una significación simbólica. Uno de los tantos frutos de este inigualable proceso eclesiástico que comenzara con la iniciativa del Papa Juan XXIII y que concluyera su sucesor Pablo VI
es la relectura y reinterpretación de la hipóstasis de la Iglesia de Roma respecto a los demás cristianos y, consecuentemente, la reestructuración, reconfiguración y restablecimiento de sus relaciones con aquellos. Así, el Concilio Vaticano II gestó, generó, propició e hizo realidad este epílogo en el beso de paz y abrazo fraterno entre el Papa Pablo y el Patriarca Atenágoras, tal como lo expresa el mismo Papa refiriéndose al Patriarca en la Ciudad Santa. Un gesto, un símbolo recóndito, dinámico y dilatado que continúa hasta el día de hoy a través de sus sucesores. Nuestro encuentro fraterno de hoy con los primados contemporáneos es un sacro, nuevo y necesario paso en el camino hacia aquella unidad a la que solo el Espíritu Santo puede conducirnos, la de la comunión dentro de la legítima diversidad. Recordamos con profunda gratitud los pasos que el Señor nos ha permitido avanzar, el abrazo que se dieron el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras aquí en Jerusalén, después de muchos siglos de silencio, preparó el camino para un gesto de enorme importancia: remover de la memoria y de la mente de las iglesias las sentencias de mutua excomunicación del 1054. El primigenio gesto del abrazo allá en Jerusalén impulsa y contiene en sí mismo otra secuencia de gestos o símbolos, entre los cuales el más elocuente puede considerarse el levantamiento de las mutuas excomuniones del 1054, con la evocación del cual quise también simbólicamente comenzar este saludo. Pero el símbolo no se sostiene en sí mismo, sino en una estrecha relación a una realidad, y a esta la describen Francisco y Bartolomé. Este gesto dio paso a un intercambio de visitas entre las respectivas sedes de Roma y Constantinopla, a una correspondencia continua y más tarde a la decisión tomada por el Papa Juan Pablo II y el Patriarca Demetrio, de feliz memoria, de iniciar un diálogo teológico sobre la verdad entre católicos y ortodoxos. El abrazo, el osculum pacis, al cual se refería Pablo VI, interpretado desde una clave ecuménica e intercristiana, es aquel epílogo, el signo vivo, simión, y a la vez la confirmación de que la Iglesia toda se recrea, se regenera en cuanto se concibe en relación a, superando de esta manera aquella autorreferencialidad de la cual constantemente nos alerta el Santo Padre Francisco. El epílogo de este concilio es el abrazo entre Pablo y Atenágoras, entre Pedro y Andrés, simbólicamente, que ahora comienzan a caminar nuevamente el uno al lado del otro. Ahora se pueden reencontrar y dialogar entre ellos y juntos con el mundo, en cuanto ambos se reconsideran el uno respecto del otro y ambos en relación a la única cabeza de la Iglesia, que es el Cristo. Y es aquí que el epílogo se hace prólogo de una nueva dimensión comunional y espiritual en la vida de la Iglesia toda. Por último, y para cerrar saludando en nombre del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, de su arzobispo en la Argentina, Monseñor Taracios, esta importante iniciativa y aniversario, hacemos resonar un interrogante capital que Juan Pablo II se realizaba cuando reflexionaba sobre el 40º aniversario de la promulgación de la Unitatis Redintegratio. ¿Cómo imaginar el futuro ecuménico? Ante todo, debemos reforzar los fundamentos de la actividad ecuménica, es decir, la fe común en todo lo que se expresa en la profesión bautismal, en el credo apostólico y en el credo niceno-constantinopolitano. Este fundamento doctrinal manifiesta la fe profesada por la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles. A partir de esta fe debemos desarrollar luego el concepto y la espiritualidad de comunión, comunión de los santos y plena comunión. No significan uniformidad abstracta, sino riqueza de legítima diversidad de dones compartidos y reconocidos por todos,
según el conocido adagio, in necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Gracias por su paciencia y atención. Finalmente, la historia de nuestra facultad ha estado siempre profundamente hermanada al Seminario Metropolitano de Buenos Aires. En el seno de su vida nace, y con el paso de los años y la consolidación de su dimensión institucional, sigue compartiendo el edificio e iniciativas. Por eso quiero invitar al rector del Seminario Metropolitano a que nos dé un saludo. Buenos días, quería darles la bienvenida de parte de quienes vivimos cotidianamente en esta casa, los formadores, los seminaristas, el personal. Esta casa que tiene 116 años y, como verán ustedes, sus luces, como este teatro que ha sido puesto en valor recientemente, y sus sombras, como las personas que les toca alojarse en nuestras habitaciones, ¿no? Van a tener oportunidad de ejercer la pobreza evangélica, por lo menos hay criterio para vivirlo. Simplemente, de nuevo, darles la bienvenida, decirles que como chicos del Evangelio abrimos las manos, estos son nuestros pares, nuestros pescados, esto es lo que hay, pero de corazón los ponemos al servicio de todos ustedes. Que tengan buena estadía y estamos para servir lo que necesiten. Gracias.